Hola, amigos. Espero que estén súper bien. Hoy vamos a charlar un poco sobre esos alimentos que es mejor evitar o al menos reducir si sufren de psoriasis. Es un tema que puede parecer complicado porque lo que a uno le hace daño, a otro no le afecta en lo más mínimo. Por ejemplo, hay personas que no toleran bien los lácteos o el gluten, mientras que a otras no les afecta. La forma en que nuestra piel y nuestro cuerpo reaccionan es muy personal. Pero hoy quiero compartirles algunos alimentos que en general, podrían no ser los mejores para nuestro organismo. No significa que tengan que eliminarlos completamente de sus dietas, yo misma sigo consumiendo muchos de ellos, pero sí sería bueno moderar su consumo. Empecemos por las carnes rojas y las procesadas. Aquí entran cosas como la pechuga de pavo, las salchichas, el jamón y otros alimentos superprocesados. Estos productos tienen un alto contenido de omega 6, lo cual no es lo ideal para nuestra piel. Comerlos en exceso puede llevar a la formación de ácido araquidónico, y eso no es lo que queremos. ¿Han notado algún cambio en su piel al modificar su dieta, especialmente con respecto a estos alimentos? El encargado de provocar inflamación es nada menos que el ácido araquidónico. Por eso es que a menudo se resalta la importancia del omega 3. Es un gran aliado porque, a diferencia de las combinaciones que incluyen omega 6 y 9, el omega 3 sí beneficia directamente a nuestra piel. Así que, cuando hablamos de incorporar omega 3 a nuestra dieta, nos referimos a alimentos como el salmón, la trucha, la linaza y la chía. Estos son muchísimo más recomendables que las carnes rojas y procesadas de las que hablábamos antes. Ahora, sobre los productos lácteos como la leche de vaca, el queso y el yogur, la situación es similar. El motivo para moderar su consumo es que, al igual que las carnes rojas, pueden contener altas cantidades de ácido araquidónico, lo que potencialmente inflama aún más la psoriasis e incluso podría desencadenar artritis psoriásica. Una alternativa más saludable podría ser optar por leche de soja o leche de almendra. Personalmente, si consumo lácteos, prefiero que sean en cantidades moderadas, y suelo elegir opciones semidescremadas o sin lactosa, aunque admito que el sabor no es mi favorito. Finalmente, los productos procesados y envasados también deberían consumirse con precaución. Esto incluye una amplia gama de alimentos que suelen tener excesivas cantidades de azúcar, sal y grasas. Personalmente, intento limitar el consumo de estos productos porque noto su impacto negativo de inmediato. ¿Y ustedes, han intentado reemplazar ciertos alimentos por opciones más saludables? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Hablando de cómo ciertos alimentos afectan directamente a nuestra salud, y en particular a la psoriasis, he notado que los productos procesados y enlatados suelen ser los que más problemas me causan. No solo me provocan malestar estomacal, sino que también noto una reacción casi inmediata en mi psoriasis, con picazón y brotes justo después de consumirlos. Lo peor de estos productos no es solo su alto contenido en azúcares, sales y grasas, sino también los conservantes que contienen, que pueden ser especialmente perjudiciales para quienes padecemos de psoriasis. Además, los alimentos con gluten pueden ser problemáticos, ya que el gluten afecta negativamente el intestino, y por consiguiente, puede empeorar los síntomas de la psoriasis, especialmente en quienes son alérgicos al gluten. Una buena idea podría ser buscar alternativas, como la harina de almendra, para evitar estos efectos. El alcohol es otro factor que altera significativamente el sistema inmunológico. Consumir alcohol puede secar la piel y desencadenar brotes de psoriasis debido a las alteraciones que provoca en el sistema inmunológico. Aunque no sugiero eliminarlo por completo, limitar su consumo a ocasiones especiales y moderarlo puede marcar una gran diferencia. Los condimentos son un tema aparte, y pueden variar mucho en función de la cantidad y el tipo que cada uno consume. Algunos, como la canela, aunque son beneficiosos en otros contextos, pueden afectar negativamente a personas con ciertas condiciones, como la psoriasis. Otros ejemplos incluyen el curry, el vinagre, la mayonesa, el pimentón o paprika, y la salsa tabasco, que personalmente me encantan pero he comprobado que me perjudican notablemente. ¿Han experimentado algo similar con ciertos condimentos o alimentos? ¿Han encontrado algún sustituto que les funcione bien sin agravar su psoriasis? Entiendo perfectamente cómo ciertos condimentos y sabores, a pesar de que nos encantan, pueden terminar siendo contraproducentes para quienes lidiamos con la psoriasis. Es curioso y un poco frustrante cuando algo que tanto disfrutamos en nuestras comidas resulta ser un desencadenante de síntomas no deseados, como la taquicardia o los brotes de psoriasis, especialmente con algo tan rico y característico como el pimentón o la salsa tabasco.
Aunque aportan un sabor increíble a la carne y otros platos, el impacto que tienen sobre nuestra condición nos hace replantearnos su consumo. Respecto al café, aunque en tu caso particular no sea un problema porque no eres consumidor, es importante destacar para otros que puede ser un estimulante bastante fuerte. El café aumenta la producción de citoquinas en el cuerpo, lo cual puede agravar la psoriasis en algunas personas. Para los amantes del café, el consejo sería moderar su consumo, limitándose a una taza en la mañana y evitando excesos a lo largo del día para minimizar el impacto en la piel. Este tipo de ajustes en la dieta y en nuestros hábitos de consumo pueden ser desafiantes, especialmente cuando se trata de alimentos o bebidas que forman parte de nuestra rutina diaria o que disfrutamos particularmente. Sin embargo, encontrar el equilibrio correcto y descubrir qué es lo que mejor funciona para nuestra salud individual es un paso crucial hacia el manejo efectivo de la psoriasis. ¿Han tenido que hacer cambios similares en su dieta o en sus hábitos de consumo? ¿Cuál ha sido su experiencia al respecto? Reducir el consumo de alimentos ricos en azúcares añadidos podría ayudar a disminuir los brotes de psoriasis. Esto se debe a que el azúcar promueve la liberación de ciertas proteínas en el cuerpo, como el factor de necrosis tumoral, TNF, y las interleucinas, que están implicadas en los procesos inflamatorios. Además, el exceso de azúcar en la dieta también puede afectar negativamente la salud del intestino, lo cual está vinculado con la inflamación, y podría impactar en enfermedades autoinmunes como la psoriasis. Optar por una dieta rica en alimentos enteros y naturales, como frutas, verduras, granos enteros y proteínas magras, mientras se limita el consumo de alimentos procesados y azúcares añadidos, puede ser una estrategia beneficiosa para quienes buscan controlar los síntomas de la psoriasis. Además, esta aproximación a la alimentación es beneficiosa para la salud general, lo que puede ayudar a manejar mejor la psoriasis y mejorar la calidad de vida. Cuando hablamos de psoriasis y alimentación, es interesante notar que, además de los alimentos mencionados, los azúcares refinados también pueden jugar un papel significativo en el agravamiento de los síntomas. Los azúcares refinados pueden provocar picos en los niveles de insulina, lo que a su vez puede inflamar tu cuerpo y empeorar los brotes de psoriasis. Optar por fuentes naturales de azúcar y mantener una dieta balanceada puede ser de gran ayuda. Recordemos, la clave está en encontrar el balance y lo que mejor funciona para cada uno. Sigamos compartiendo y aprendiendo juntos para vivir mejor con psoriasis. Espero que hayan encontrado útil esta charla sobre los alimentos que quizás querrían moderar si están lidiando con la psoriasis. Si conocen otros alimentos que deberíamos evitar o por el contrario, alimentos que creen que son beneficiosos, me encantaría leer sus recomendaciones en los comentarios. La idea es crear una comunidad donde podamos compartir y aprender unos de otros para manejar mejor nuestra condición. Próximamente planeo hablarles sobre aquellos alimentos que sí nos benefician, lo cual es un tema enorme. He visto a muchas personas seguir dietas súper estrictas para controlar su psoriasis, lo cual puede acabar siendo más estresante y contraproducente. Así que, más que eliminar por completo ciertos alimentos, creo que el enfoque debería estar en consumirlos con moderación. Si este video les ha gustado, no olviden darle like y compartirlo para que nuestra familia siga creciendo. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Espero verlos en el próximo video. Cuídense mucho.